Muy buenas tardes a todos. Este webinar va a tratar sobre los supresores de sobretensiones transitorias en líneas de datos. Tal cual se observa en la presentación, en la lámina, vemos que tenemos un equipo sensible, en este caso una computadora o un equipo de cómputo, protegido desde el punto de vista de la línea de energía, supresores de energía, y desde la línea de supresores de datos, en este caso la red de Ethernet que entra y transmite los datos hacia este equipo. Y así como también tenemos la conexión, por supuesto, al sistema de puesta a tierra. Este webinar va a complementar la información que habíamos brindado en el webinar anterior que hicimos el 22 de mayo, el pasado 22 de mayo del año en curso, sobre supresores de sobretensiones transitorias. Los invitamos a que los que ya lo vieron, si quieren retomar algunos conceptos que además vamos a estar manejando durante esta presentación, pero pueden profundizarlos en aquel webinar que lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que lo vean, los que no lo vieron, los que no vieron el estreno, está de forma gratuita para que todos lo puedan visualizar cuando así lo deseen. Pues vamos entonces a continuar con esta presentación y como les decía abordaremos específicamente el tema de supresores de sobretensiones, pero esta vez en líneas de datos. Y como les comentaba vamos a estar viendo algunos conceptos que ya habíamos trabajado en la parte de supresores de sobretensiones para líneas de energía. En esta diapositiva queremos presentarles cómo se presentan o cómo pudiéramos graficar las sobretensiones en señales de comunicación o señales de datos. Esta primera que se ve acá a la izquierda, en la extrema superior izquierda de la pantalla, vemos la onda con picos de sobretensión en corriente alterna. Son tensiones que se generan a partir de la tensión nominal, pero en muchas ocasiones este nivel puede ser rebasado, dañando los equipos o aparatos electrónicos, provocando falla como desprogramación, daños en los equipos o la rotura irreversible del equipamiento. Cuando esta tensión llega a niveles más altos de los que el bit de aislamiento del equipo puede soportar, pues entonces es que ocurren los daños que vimos anteriormente. En el caso de las sobretensiones en comunicación o señales de datos, vamos a tener dos tipos de representaciones. Lo vemos acá, debajo a la izquierda, la sobretensión en una señal analógica, la ven acá, como se representa como un pico de sobretensión por encima del umbral de tensión nominal, un pico muy corto en el tiempo porque recuerden que estamos hablando de sobretensiones transitorias. Y una sobretensión igualmente, un pico representado en una señal, pero en este caso digital. Así es como vamos a representar las sobretensiones en este tipo de señales. En esta diapositiva vamos a poder observar la estructura que vamos a manejar durante toda la presentación. Aquí vamos a tener como una especie de guía y vamos a estar poniendo ejemplos o casos de éxitos en proyectos que hemos trabajado en el caso de supresores de sobretensiones transitorias en señales de datos o de comunicación. Tenemos tres sectores o hemos dividido la presentación en tres sectores fundamentales. El sector residencial, pudiéramos manejar señales de televisión, como les decía, vamos a ver ejemplos. Señales de telefonía, señales de internet y domótica en el caso de en algunas casas donde ya las personas suelen tener cierto nivel de automatización, ¿no? Con iluminación por detección de movimiento, control del clima, cuando hay personas dentro de la casa para tema de ahorro y cuando las personas salen pues se desconectan estos equipos. Y vamos a ver también el tema de la seguridad, lo mismo en el hogar como ya en el otro sector que tenemos en el medio de la presentación, que puede ser el sector inmobiliario, sector bancario, hospitales, oficinas y plazas comerciales. Aquí podemos tener señales de comunicación, señales básicamente de Ethernet. Saben que ya en nuestro mundo actual casi todo es por Ethernet y todo se maneja con protocolos IP, protocolos de Internet. Señales que tienen que ver con el confort de las personas, entiéndase climatización, ascensores, escaleras mecánicas, todo lo que tiene que ver con la comodidad de las personas que permanecen, trabajan o viven dentro de edificios como estos que estamos viendo acá. Y sistemas de seguridad, también como decíamos en el caso de la domótica, pero bueno, ya sistemas de seguridad con un mayor alcance, ¿no? Pueden ser sistemas de control de acceso, circuitos cerrados de televisión, detección automática de incendios. En el caso de la industria tenemos
La instrumentación y el control automático, sistemas que aseguran que el proceso en la industria se lleve de manera segura. Esto lo vamos a ir viendo durante toda la presentación. Como les decía, vamos a ir retomando algunos conceptos que habíamos manejado en el webinar anterior sobre supresores de sobretensiones transitorias en líneas de energía. Y el primer concepto que vamos a retomar es el concepto de zonas de protección, y van a ver cómo la selección de supresores en líneas de datos va a estar muy relacionada con las zonas de protección, y vamos a verlo aquí inmediatamente a continuación. Aquí tenemos la zona LPZ0A, que sería la zona que va a estar en contacto directo con el rayo. Cualquier equipamiento, cualquier dispositivo o elemento, ya sea el propio edificio, la estructura, que esté en esta zona, sabemos que puede estar en contacto directo con un impacto de rayo, es decir, puede ser impactada, como bien se ve acá, directamente por el rayo. Ya la zona LPZ0B es la zona que queda en la parte protegida o en la zona protegida, valga la redundancia, por las puntas captadoras, ¿no? Debajo de esta zona, en la zona LPZ0B, por ejemplo, en el caso de esta antena, de este depósito que se ve acá arriba, se encuentran ya en la zona protegida y están debajo de lo que serían las puntas captadoras en el área de cubrimiento de dichas puntas, según el método que se haya utilizado para el diseño. Y las zonas LPZ1, LPZ2 y LPZ3 serían las zonas en el interior del edificio y van a estar determinadas por la cantidad de niveles de supresores que tengamos en el recinto. En este caso, por ejemplo, tenemos LPZ01 aquí encima, todo esto es LPZ01. LPZ02, por ejemplo, aquí vemos un equipo sensible que lo vemos protegido por la parte de energía y también por la parte de transmisión de datos conectada a este site que se ve aquí, que también está, si se fijan, dentro de la zona LPZ2, y ya tendríamos la zona LPZ3 aquí encima, que sería ya una protección más fina, como decimos, ¿no? Desde el punto de vista de supresores, estaríamos hablando de un nivel 3. En esta diapositiva queríamos brindarle los principios generales de la selección de supresores, que es lo que debemos principalmente guiarnos o tener como guía a la hora de nosotros seleccionar supresores para las líneas de datos. Bueno, lo primero es que estos supresores sean capaces de permitir la comunicación sin atenuar ni interferir en la señal que se esté transmitiendo. Es lo primero que tenemos que lograr. De hecho, es una de las pruebas que se hace cuando colocamos estos supresores. Verificamos que la señal que se está transmitiendo y que los equipos de comunicación están trabajando de manera adecuada. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es que la interfaz de conexión del supresor sea la interfaz adecuada. ¿Qué queremos decir con esto? Que no haya que hacer modificaciones, por ejemplo, en el cableado, ni modificar los conectores existentes, que el supresor tenga la conexión adecuada para adaptarse a la aplicación donde se va a montar. Aquí vemos algunos ejemplos que son ejemplos que están relacionados con lo que veíamos anteriormente y con la estructura que le queremos dar a esta presentación. Empezamos por señales de televisión. Si se fijan, entre paréntesis tenemos especificado la frecuencia de trabajo del equipo o de la frecuencia de trabajo, el rango de frecuencia que admitiría este supresor. Señales de radio también, según la frecuencia que se requiera. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionarlo. Señales telefónicas, aquí vemos la nomenclatura de los puertos. Podemos trabajar con puertos RJ45. Aquí se ve el supresor a la derecha, por ejemplo. Este supresor sería ya para un equipo final, para un teléfono como tal, un teléfono fijo, o con puertos RJ11. Aquí más a la derecha vemos ya supresores en el caso de la planta telefónica, como acá, que lo ven con el montaje ya en el rack telefónico como tal. Podemos también hablar o manejar señales de 12 volt de directa, señales de 24 volt, así como protocolos de comunicación, en este caso el protocolo HART, o conocido también como de 4 a 20 mA. Y también vemos distintos tipos de supresores con distintos tipos de conexiones. En el caso de este que ven acá, es un supresor que se puede adaptar, se puede montar ya sea en una tubería o en algún tipo de sensor que tenga la conexión con la rosca adecuada para el montaje de este tipo de elementos. Podemos manejar ya protocolos más industriales como BACnet, Modbus
Aquí ponemos BACnet y Modbus TCP/IP. Sabemos que ya casi todos los protocolos a nivel industrial y a nivel de edificios con cierto alcance en la automatización ya son sobre redes TCP/IP, que puede ser, según estos casos que vemos aquí, son 5 volt. Cuando se transmite Power over Ethernet, quiere decir que la transmisión de alimentación y de datos va por el mismo cableado. Y ya estamos en el Power over Ethernet Plus, que esto va a llevar a que equipos que sean de mayor consumo se puedan conectar también de esta manera. Y vamos a ver en diapositivas posteriores que los supresores que vamos a elegir tanto para dispositivos Power over Ethernet como Power over Ethernet Plus van a ser distintos y responden a diferentes estándares que tenemos que tenerlos presentes a la hora de su selección. Aquí vemos algunos ejemplos de supresores. Aquí se puede ver más o menos por la perspectiva que tiene la imagen el puerto de Ethernet, RJ45 en este caso, igual que de este lado. Ya tiene sus patch core, viene con sus cables ya incorporados. Y tiene los puertos RJ45, en este caso hembra, para el caso de ponerlo en un switch, en un rack. Tiene también su dispositivo o su caja para su montaje en el rack. Vamos a ir entrando en ejemplos específicos o casos de éxito. Esta imagen que están viendo acá es un cliente que tuvimos en un fraccionamiento en el estado de Morelos. Aquí pueden ver cómo tiene un pararrayos, tiene la antena, tiene dispositivos de comunicación, y vamos a ver posteriormente a través de un video cómo hicimos la protección o la propuesta de supresores para las señales que se manejan en estos equipos. Aquí le vamos a mostrar, como les decía con anterioridad, un video que quisimos recrear muy cerca del lugar donde está ubicado este pararrayo, donde está ubicada la antena. Vamos a ver cómo se simula la caída de un rayo. Ahí lo tienen. Y vamos a ver cómo viaja a tierra por los bajantes del pararrayo, pero cómo generamos con estas líneas que ven acá la zona de protección. Estamos viendo que ese dispositivo está en la zona de protección LPZ0B, porque como veíamos anteriormente, el dispositivo se encuentra instalado en la zona que queda cubierta por pararrayos. Y aquí se puede ver en la siguiente imagen. En esta imagen de arriba pueden ver cómo queda, es un esquema, pero vean que muestra perfectamente lo que teníamos en la instalación. Aquí tenemos el pararrayos, tenemos la antena fijada al mismo mástil del pararrayo y tenemos el supresor. Este supresor, la intención es que proteja la antena y proteja el dispositivo receptor, ya sea la pantalla o el televisor que tenemos conectado a esta antena. Como se puede ver acá, tenemos el supresor. Este sería el tipo de supresor, y la selección vamos a ver que va a estar determinada por la zona de protección, en este caso en el que se encuentra este equipo y se encuentra la pantalla. Vamos a analizarlo de manera conjunta, ¿no? Acá habíamos puesto en este proyecto, tenemos supresores de energía, tenemos los 3 tipos de supresores de energía. Aquí un supresor tipo 1, supresor tipo 2, aquí vean cómo vamos entrando en las zonas interiores. Y tenemos un supresor tipo 3 ya en el caso del equipo final. Esto por la parte de energía. Ahora bien, por la parte de datos, tendríamos que entonces hacer integral esta protección siempre que tengamos un supresor de cable coaxial o en el caso de la antena. Este supresor que ven acá lo elegimos en función, como les decía, de la zona de protección. Si pueden ver acá, el fabricante da estos datos. El fabricante dice, si la zona de protección va desde la zona 0A, es decir, la zona que no está cubierta por pararrayos, la zona que está expuesta a la caída de un rayo, al impacto directo de un rayo, hasta la zona interior 2, se puede usar entonces el descargador combinado GFF. Esta es la nomenclatura que da en este caso este fabricante, que fue el que manejamos en este proyecto. Aquí, si se fijan, pues dice que va en la clase de protección, va desde tipo 1 hasta tipo 3. Y así tenemos otros tipos de dispositivos que serían para otra selección de acuerdo al proyecto que se esté manejando, pero nosotros en este caso elegimos de acuerdo con nuestra antena, que también la deseamos proteger. Como decíamos, está en la zona LPZ0B. Aquí a la derecha tienen una imagen. Ya esta es una imagen de un montaje real, que no es el montaje que se realizó en este hogar, en esta casa. Esto es un montaje
que es otra aplicación posible que tienen estos supresores en un centro de transmisión de radio de telecomunicaciones. En este conjunto de diapositivas que se presenta a continuación, vamos a traer ejemplos o casos de éxitos en el sector comercial o empresarial. Como pueden ver acá en esta primera lámina, quisimos representar cómo sería el diagrama de conexión o el diagrama de jerarquía que podemos ver en la automática, ¿no? Y en función de esto vamos a ver cómo vamos a ir seleccionando los supresores según el nivel jerárquico en el cual se encuentre el equipamiento que deseamos proteger. En el nivel más bajo o nivel de campo, lo pueden ver acá, tendríamos los sensores o los equipos que logran convertir una señal captada del medio físico, como puede ser presión, como puede ser temperatura, en una señal eléctrica y la transmiten al nivel intermedio o al nivel de automatización o nivel de control. Estos equipos que ven representados aquí bien pudieran ser controladores. Estos controladores se van a comunicar luego con el nivel de gestión a través de un bus de campo o un bus que maneja un protocolo de comunicación determinado para la comunicación con computadoras y equipamiento que pudieran interactuar con el hombre y brindar información oportuna en tiempo real a la persona o a las personas que se encuentren en una sala de control. Como bien veíamos, podemos tener varios tipos de supresores en función de las condiciones que veíamos anteriormente. La conexión que tiene el supresor, los protocolos de comunicación que se estén manejando, en este caso, de acuerdo al nivel que estemos tratando de proteger. La intención siempre va a ser proteger todos los niveles, proteger el nivel de campo, proteger el nivel de automatización con determinados supresores y ya proteger el nivel de gestión. Si se fijan acá, pusimos supresores de Ethernet porque casi siempre, generalmente en la vida moderna, los dispositivos que se manejan en este nivel son dispositivos que se pueden conectar a una red que puede ser en fibra óptica o puede ser en cableado en cobre. Siempre que sea cableada en cobre, pues entonces vamos a necesitar de supresores porque se trataría de una red que va a ser sensible o susceptible a que se induzcan sobretensiones transitorias en ella. Aquí tenemos un ejemplo ya más específico de redes de Ethernet o equipos de cómputo. Lo que se ve a la izquierda, en esta figura de la izquierda y aquí arriba, sería la protección en lo que sería el site, el local de rack o de switch, desde donde se reparten las señales hacia el equipo final. Y ya aquí podemos ver la protección en el equipo final, en este caso una computadora, donde tenemos la protección por la línea de energía representada con un supresor tipo 3 y donde tendríamos también la protección por la línea de datos o comunicación en caso, como les decía, de que esta comunicación sea cableada. Si esta comunicación es inalámbrica, es una laptop, un tablet, un equipo que se conecta a la red de manera inalámbrica, pues entonces ya el supresor, por supuesto, no tendría función alguna, no se puede colocar. Pero siempre y cuando hayan conexiones o comunicación por cable, por cableado en cobre, si no colocamos este supresor, estaríamos teniendo una protección a un 50%, o una protección que no la consideraríamos integral, porque el daño pudiera venir por la red de comunicación y provocar, como veíamos al inicio, un daño irreversible o una rotura en el equipo que estemos protegiendo. Y aquí vemos en esta diapositiva lo mismo que le explicábamos, la misma diapositiva que veíamos al inicio. Y lo que pretendemos es representar precisamente, como les decía anteriormente, la necesidad de protección tanto por energía como por la línea de datos y por supuesto la conexión a tierra, que no puede faltar. Como habíamos visto en webinars anteriores, hemos tocado el sistema de puesta a tierra tanto para la protección externa como para rayos y para la protección interna con supresores. El sistema de puesta a tierra es imprescindible en ambos casos, que esté de la manera correcta. En el caso de sistemas de seguridad, como habíamos dicho, lo íbamos a ir mencionando, lo íbamos a ir manejando durante la presentación. Tenemos el sistema de detección automático de incendios, que básicamente es lo mismo. Tenemos una pirámide, abajo tenemos el nivel de campo, donde estarían los dispositivos, los sensores. Tenemos el nivel de control, donde tendríamos los paneles, y ya el nivel de gestión, donde tendríamos un SCADA o una computadora dedicada a la monitorización de estos sistemas. Y como pueden ver a la derecha, tenemos este panel de detección de incendios. Lo tenemos protegido por la línea de alimentación de corriente alterna
y los tenemos protegidos también por todas las líneas o todos los buses de comunicación que puedan entrar o salir de este panel por la parte de datos. La selección de estos supresores, como veíamos, va a estar en función de los protocolos de comunicación que se estén manejando. En esta lámina queríamos representar la posibilidad que tienen los supresores tanto de energía, como se ve acá debajo, como los de datos, que son los que estamos abordando en esta presentación, de ser monitorizados en tiempo real. ¿Y qué garantía o qué ventaja trae esto? Pues bien, los supresores, como todos sabemos, si queremos saber el estado real del supresor, tendríamos que ir a los cuartos o a los gabinetes a donde estén instalados o establecerlo como protocolos de mantenimiento preventivo y visualizar la bandera del supresor. De manera presencial tendríamos que estar delante del supresor o cada vez que se produzca una tormenta eléctrica visitar todos los supresores que podamos tener en una instalación para saber cuál de ellos está dañado y cuál requiere de una reposición. Si nosotros logramos monitorizar los supresores en tiempo real, pues entonces ya tendríamos esta señal, estaríamos recogiendo la señal que da el supresor cuando se daña o antes de dañarse, cuando ya se esté acortando su vida útil, y poderla visualizar en un display, en una pantalla, en el local de mantenimiento, como les decíamos, en la sala de control, donde entonces se pueda tener esa señal y tomar la acción que se requiera en el momento justo, ¿no? Vamos a ver técnicamente, en el caso de un lazo de detención de incendio, cómo se pudiera hacer esta monitorización. Esto lo pueden extrapolar a cualquier autómata. El supresor lo que va a dar a la salida es una salida libre de potencial, una salida digital. Va a cerrar o abrir un contacto y esta señal se puede recoger y se puede llevar, como les decía, a un autómata y tener perfectamente la monitorización en tiempo real. Aquí lo vamos a representar con el cierre de esta resistencia. Si pueden ver acá, la resistencia se encuentra instalada en paralelo en un contacto normalmente abierto. Cuando el supresor se dañe, este contacto se va a cerrar, esta resistencia se va a anular, el valor de esta resistencia, y este módulo que está sensando constantemente la resistencia va a perder ese valor y va a informar a la central de incendio, en este caso, de que hay una avería o hay una pérdida en el supresor que se está monitorizando, que puede, como les decía, puede ser de energía o puede ser de datos, como esta representación de acá. Aquí lo pueden ver. Se conmutó el estado del contacto, se pierde la resistencia y se da la señal de manera visible. Se le puede poner una etiqueta, en este caso pusimos fallo en supresor de sistema automático de incendio, y el operador del sistema está enterado de que hay una falla en el supresor y se puede proceder a cambiarlo o al menos a hacer todas las gestiones posibles para entonces hacer la reposición del equipo dañado. Otro ejemplo que tenemos en el tema de la seguridad, ya sea de edificios o de vivienda, como veíamos anteriormente, o en la industria, es el tema de los supresores para sistemas de videovigilancia o CCTV, como también se le conoce. Aquí tenemos una imagen donde se muestran las cámaras, se muestran los supresores instalados para la protección de estos dispositivos. Y esta imagen que tenemos acá a la derecha, lo que queremos es transmitirle que existen supresores en el mercado, tanto para sistemas análogos o analógicos, como se conocen en algunas regiones, para sistema digital o IP, o bajo protocolo de Internet, o para sistemas híbridos. Sabemos que muchas veces nos encontramos sistemas que tienen las dos tecnologías, que tienen una parte análoga y tienen una parte IP. Existen supresores para todos los casos, para todos estos casos que podamos encontrarnos en el mercado. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito cerrado de televisión analógico o análogo. Estamos protegiendo la alimentación por la parte alterna, es decir, el primario de esta fuente, que sería el transformador que alimenta las cámaras. Vemos cómo tenemos también la protección en la alimentación de corriente alterna o directa, porque hay cámaras que trabajan tanto como con corriente alterna como directa, ya en la parte del secundario. Y vemos acá cómo tenemos las señales de video, en este caso transmitidas en cable coaxial, cómo las tenemos protegidas con el supresor adecuado. Vean cómo el supresor tiene acá en sus extremos pues los puertos BNC para la conexión del cable coaxial, lo que platicábamos con anterioridad en función de la selección que vamos a hacer y el equipo que deseamos proteger.
Y en este caso tenemos otro supresor que sería el que estaría protegiendo la parte de la pantalla o este televisor que tenemos aquí por la parte de datos o por la parte de señal transmitida o transportada sobre cable coaxial. Ya en circuitos cerrados de televisión digitales o sobre IP, también podemos pensar en la protección de los grabadores de red, las cámaras IP, los switch, los monitores, señales de audio que puedan haber, cámaras que tienen micrófono y que captan audio, alarmas, puede ser entradas o salidas, protocolos de campo como RS485 y la configuración eléctrica que muchas veces ya en la actualidad se soporta sobre la función Power over Ethernet, que como sabemos se transmite la alimentación del dispositivo y la señal de comunicación por el mismo cableado. Vamos a ver qué opciones tenemos con la protección en estos casos. En esta lámina quisimos representar un edificio A y un edificio B, donde el circuito cerrado de televisión o el control del sistema estaría en uno de los dos edificios. Fíjense que no se repite, hay una sala de control única donde se puede manejar el edificio A y el edificio B. Y este cableado que se muestra acá, que sería el que enlaza un edificio con otro, puede ser o cableado en cobre si la distancia y las condiciones del proyecto o la aplicación así lo permiten y las normas de Ethernet, o puede ser en fibra óptica, o también pudiera ser con antenas, pudiera ser de manera inalámbrica lograr esta transmisión. Pero vamos a pensar de que está cableado y que está cableado en cobre, al igual que las salidas de los switch hacia los pisos o los diferentes pisos de ambos edificios. Estas salidas o estas comunicaciones interswitch no llevan alimentación, porque la alimentación de los switch se obtiene conectado directamente a la red eléctrica. Es decir, que este switch lo tendríamos que proteger tanto por alimentación en alterna como por la transferencia de datos en la parte de comunicación, y lo vamos a ver posteriormente. Entonces acá tenemos supresores, estos que están marcados en azul, que manejan una tensión nominal de 5 volts de corriente directa, y supresores de switch a la cámara, donde sí se maneja señales ya con Power over Ethernet o Power over Ethernet Plus, que como les decía con anterioridad, serían para equipos de mayor consumo, y vamos a ver los consumos de cada uno y cómo se seleccionan los supresores en función de si es Power over Ethernet solamente o si es Power over Ethernet Plus. Y aquí tenemos el diagrama. Aquí tenemos un diagrama de conexión de supresores para Ethernet. Aquí lo pueden ver. Si el protocolo es Power over Ethernet solamente, va a responder al estándar IEEE 802.3 AF. Esto es importante que se vea. Fíjense que el fabricante de este supresor lo define, y la corriente máxima de funcionamiento de este supresor va a ser de 300 mA. Quiere decir que en esta red no podremos colocar un equipo que consuma más de 300 mA. De lo contrario, el supresor no va a funcionar de la manera correcta. Pero para esos casos ya tenemos el estándar de Power over Ethernet Plus, que sería igual el IEEE 802.3 AT, y se ve como el fabricante ya maneja la corriente nominal hasta 1 ampere. Si se fijan, aquí llega hasta 1 ampere. La tensión nominal también cambia, aquí es mayor, es de 57 volts con respecto a los 48 volts de directa que se maneja en el protocolo Power over Ethernet solamente, sin el Plus. Otro dato interesante a tener en cuenta es, como les decía al inicio, que el supresor permita la comunicación correcta o no atenúe las señales. Fíjense que este supresor permite una transferencia o una tasa de datos de hasta 1000 megabytes por segundo. Esto es importante a tener en cuenta. Si el equipo que deseamos proteger necesita de 1000 megabytes por segundo, pues nuestro supresor debe permitir esa tasa de transferencia de datos. De lo contrario, estaríamos atenuando con nuestro supresor la señal y estaríamos provocando un cuello de botella, en este caso en la red en la que estemos interviniendo o intentando proteger. Y como pueden ver acá, en grandes sistemas de circuito cerrado de televisión, pues también tenemos que tener o diseñar nuestra protección para todo lo que es la energía y el respaldo de energía.
Aquí pueden ver las UPS, los switches, todos los dispositivos activos que requieran de alimentación por la parte de corriente alterna deben quedar debidamente protegidos. Como decíamos, como hemos dicho durante la presentación, y es un poco el mensaje que queremos transmitir, no hacemos nada o hacemos poco o no lo hacemos todo de manera adecuada si protegemos por la parte alterna y no protegemos por la parte de señales, y viceversa. Si tenemos todos nuestros sistemas montados en redes y todo está protegido con supresores de Ethernet, como este caso que estamos viendo, y no tenemos nuestros equipos activos protegidos por la parte de alterna. La protección integral se basa en que tengamos ambos tipos de supresores. A continuación le queremos mostrar un proyecto que tuvimos hace algún tiempo en una instalación. Esta instalación está ubicada en una zona de alta incidencia de rayos, y como pueden ver acá, el cliente tenía o deseaba también tener la protección de las cámaras exteriores. Estas que ven acá marcadas así con la C son cámara exterior 3, tenemos cámara exterior 2 y cámara exterior 1. ¿Por qué explicamos esto? Porque para proponer los supresores tenemos que entender un poco cómo está cableado el sistema, dónde están ubicados. Como veíamos anteriormente, lo tenemos que relacionar estrictamente con las zonas de protección o con los niveles de protección que veíamos. Estas cámaras están a la intemperie y vamos a ver cómo fue la protección que decidimos darle. Esto que ven acá que dice PIR 3 es un sensor de movimiento, igual que acá. PIR 2, fíjense que se relaciona con el mismo número de la cámara. Cada cámara tiene o tenía un sensor de movimiento precisamente para comenzar la grabación. Cuando el sensor de movimiento captaba una persona o una presencia humana en el lugar donde está ubicada la cámara. Por aquí pueden ver el switch o el gabinete donde se concentran todas las señales. Aquí se concentran las señales de las cámaras, se alimentan las cámaras desde aquí, desde este gabinete, se alimentan también los sensores de movimiento y se transmite vía radio. En este caso tenemos una antena transmisora. Toda esta señal que se acumula aquí con este switch, el switch se conecta a la antena y vía radio se transmite. Vamos a verlo, aquí tenemos la antena receptora de las señales de estas cámaras. Pero bueno, vamos a quedarnos en este esquema de acá y vamos a ver cómo hicimos la protección de estas tres cámaras. En cada punto, en cada cámara, se colocó un supresor de 12 volts de directa para la alimentación del sensor de movimiento. Y se colocó un supresor de Ethernet con tecnología Power over Ethernet, porque aquí viene la señal de la cámara junto con la alimentación de la cámara desde el mismo switch. En la cámara 2 se repitió tal cual la misma configuración, la misma protección, al igual que en la cámara 1. Y ya dentro del gabinete se colocó un supresor para la fuente, para el secundario de la fuente, que sale a 12 volts de directa, como les decía, un supresor Ethernet con función PoE. Se colocaron 3, uno en cada puerto del switch que va hacia las cámaras. Aquí estamos protegiendo el switch. Y un supresor en la parte de energía o en el primario de la fuente, que en este caso es a 230 volts. Ya pasando a la protección con supresores en el sector industrial, podemos ver que se pueden proteger o se pueden manejar la protección de todas las señales que se requieran en la industria, de acuerdo, como hemos visto durante toda la presentación, al protocolo de comunicación que se esté manejando. En este caso quisimos traer un ejemplo muy sencillo, muy elemental, donde se está deseando proteger estos sensores. Por ejemplo, este sensor, que sería un sensor de amoníaco, de gases, para la seguridad de la industria, está colocado cerca de una válvula donde se pudiera provocar el escape o el derrame de este peligroso gas. Un sensor de flujo, este sensor está sensando el flujo que deja pasar esta válvula. Estamos protegiendo también la válvula. Aquí vemos cómo protegemos toda la instrumentación. En este caso, sensor de flujo, válvula y sensor de amoníaco. Y también vemos ya en la sala de control o en el rack o gabinete eléctrico donde se encuentre el control de estos dispositivos, representado acá con un PLC, como también tenemos la protección de ese PLC. Esto quiere decir que cualquier inducción que se genere
en estas líneas de transmisión de datos de comunicación del PLC y los instrumentos de medición que están montados en el campo, pues entonces va a ser interrumpida inmediatamente y derivada a tierra por la acción de los supresores. En el caso de la industria también tenemos que tomar en consideración la protección o la posibilidad de establecer la protección en zonas con peligro de explosión. Para esto existen supresores diseñados y probados en laboratorio para ser montados en ambientes explosivos, en áreas de riesgo. Como hemos podido ver durante la presentación, hemos tratado o intentado enfatizar en cuáles serían los criterios básicos o los criterios principales para hacer una correcta selección de los supresores de sobretensión transitoria en las líneas de datos. Y acá les traemos esta lámina ya como resumen para la selección, para que puedan tener como una especie de guía preliminar, aunque cada proyecto o cada aplicación que se desee diseñar tiene sus particularidades, pero bueno, sí pudiéramos generalizar que tenemos que tomar en consideración los protocolos de comunicación, la tipología de la red, la ubicación de los equipos en función de las zonas de protección definidas y la definición de los puertos de comunicación vitales para la seguridad de personas o proceso industrial que se esté llevando a cabo en el lugar donde estamos haciendo la protección. ¿Qué quiere decir esta última definición que traemos? Esto quiere decir que usted no tiene que hacer toda la protección o toda la propuesta de una sola vez. Usted puede valorar, por ejemplo, en el caso de un PLC, en la industria, si usted quiere proteger ese PLC, va a tener cientos, puede estar en el orden de las centenas de las salidas y entradas que tenga ese PLC o los módulos que tenga conectado ese controlador. Quizás el cliente no le va a permitir ponerle supresor a cada una de las entradas y salidas que tenga el dispositivo. Simplemente se van a elegir las entradas y salidas que definan, que sean críticas tanto para la vida humana como para la protección de la vida humana, como para la protección del proceso que se esté llevando a cabo en el lugar donde usted esté haciendo esta protección. Lo que queremos transmitirle es que la protección con supresores en líneas de datos puede ser una protección o se puede lograr una protección o una solución escalable que se vaya haciendo de manera gradual en función de la necesidad de su cliente. Y ya para finalizar, queríamos transmitirle que con la unión de este webinar y el webinar anterior donde abordamos la temática de supresores de líneas de alimentación, queremos entonces invitarles a que nos sigan en nuestro canal y próximamente vamos a estar estrenando otros webinars donde estaremos abordando ya con casos reales, con casos de éxitos que hemos tenido en nuestra empresa en protección integral, pero en sectores específicos como sectores de telecomunicaciones, protección a parques eólicos, a parques fotovoltaicos, como les decía, de manera integral. Esto quiere decir para rayos, sistema de tierra física y protección interna, tanto por las líneas de alimentación como por las líneas de datos. Sin más, los esperamos a que se conecten con nosotros. Cualquier duda que tengan la pueden compartir. Aquí en pantalla están apareciendo ya los contactos nuestros. Nos pueden contactar ya sea por vía telefónica, correo, seguirnos en nuestro canal. Como siempre les pedimos de manera amable que se suscriban para que estén al tanto. Todas las semanas estamos subiendo contenido, estamos haciendo webinar y esperamos que participen con nosotros. Muchas gracias a todos.